Buenas tardes, noches, gente de poco pelo, gente de pelo escaso, gente de pelo casi inexistente. ¿Cómo están? Hoy aquí en su canal de confianza donde nos quedamos pelones al resolver estos problemas de matemáticas, vamos con mi amigo Leandro. En este video les vamos a enseñar cómo calcular el volumen de un toro sólido, que es una figura tridimensional que tiene forma de dona, pero su nombre correcto es toro. La R minúscula es el radio de las circunferencias que se forman aquí a lo largo de la dona, y el radio R mayúscula es el que va desde el centro del toro hasta el centro de estas circunferencias. Ese es el radio R mayúscula. Bueno, pues vamos a calcular el volumen y para esto vamos a utilizar integrales. De hecho, vamos a ver este volumen como un volumen de un área que gira alrededor del eje Y, o sea, un sólido de revolución. El centro tiene coordenadas r y 0 porque vea que está sobre el eje X. ¿Y cuál es el radio de esta circunferencia? Pues ya lo dijimos, es r minúscula. Entonces, de acuerdo con lo que aprendemos a geometría analítica, la ecuación de la circunferencia es x menos h cuadrada más y menos k cuadrada, que es igual a r cuadrada. Y donde h y k son las coordenadas del centro y r es el radio de la circunferencia. En este caso observen que h es r mayúscula y k es 0. Y bueno, r es el mismo acá. Entonces nos va a quedar x menos r mayúscula al cuadrado más y cuadrada, que es igual a r cuadrado. Ahí tenemos la ecuación de esta circunferencia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. El volumen es igual a la integral de A hasta B de las áreas de las secciones transversales. En este caso, las secciones transversales las vamos a ir cortando a lo largo del eje Y, porque estamos girando la región alrededor del eje Y. Entonces, al cortar secciones transversales a lo largo del eje Y, lo que vamos a ir obteniendo son formas como estas de aquí. Van a ser las formas que vamos a obtener, o sea, arandelas. Observe que se nos forma un círculo aquí interno y un círculo aquí externo. Entonces hay que calcular el área de esa arandela y luego integrar esas áreas. Bueno, pues para poder calcular esas áreas vamos a necesitar las ecuaciones, pero de estas curvas por separado. Observe que en el método de arandelas se nos forma las arandelas precisamente porque estamos calculando el volumen de una región formada entre dos curvas. Bueno, entonces en este caso las dos curvas que vamos a tomar en cuenta son la mitad derecha de la circunferencia, que estoy representando aquí en azul, la cual va a generar la superficie derecha del toro, y luego la curva roja va a generar la superficie interna del toro. Entonces, juntas las dos generan todo el toro completo, ¿sí? Entonces, para calcular el área de la arandela vamos a llamarle A minúscula al radio mayor, al radio que hay desde el centro de la circunferencia sur hasta la circunferencia de azul. Entonces, el radio de la circunferencia roja vamos a llamarle B minúscula. Entonces, el área de una arandela se calcula como el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. O sea, va a ser pi por A, pi por el radio cuadrado del círculo mayor, que es A, menos pi por B al cuadrado, que es el radio del círculo menor. Pero hay que ver cuánto valen A y B en términos de estas curvas de acá, de estas funciones. Bueno, pues observen que A es la distancia que habrá desde el centro, o sea, desde el eje Y, que es el centro del eje de revolución, desde el eje Y hasta la superficie externa que dijimos que se genera con la curva azul. Entonces esta es la distancia A. Y la distancia B pues es la que hay desde el eje Y hasta la superficie interna que se genera con la curva en rojo. Bueno, entonces, ¿cuánto es esto ya
en funciones. ¿Cuál es la función que nos describe la curva azul y cuál es la función que nos describe la curva roja? Bueno, pues hay que despejar la variable x de esta ecuación porque vamos a integrar con respecto de y. Queremos que y sea nuestra variable independiente. Entonces tenemos que despejar x. Bueno, pues esta y cuadrada pasa restando. El cuadrado pasa como raíz cuadrada y recordemos que hay dos raíces cuadradas, una positiva y una negativa. Siempre que pasamos un cuadrado a un otro lado hay que considerar las dos posibilidades. Y luego la r que está aquí restando pasa sumando. Y entonces ahí está. Tenemos dos posibles funciones, una con el signo positivo y otra con el signo negativo. Bueno, pues el signo positivo es para la mitad derecha de la circunferencia, o sea, hace esta. Y el signo negativo es para la mitad izquierda, esta de acá. Entonces ahí tenemos nuestras dos funciones. Bueno, pues vamos a sustituirlas. Tenemos que a va a ser r más esta raíz y al sustituir nos va a quedar esto de acá. Bueno, nos queda una expresión bastante complicada, pero podemos aquí desarrollar los binomios al cuadrado y vamos a ver que eso nos simplifica bastante. Al desarrollar los binomios al cuadrado vamos a obtener esto de acá. Recuerden que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, y aquí hacemos lo mismo. Y ahora podemos factorizar pi como factor común y en un solo paréntesis colocamos todos estos términos y luego estos términos acá, pero recordamos que se tienen que multiplicar por el signo menos. Entonces queda menos r cuadrada más 2r y luego menos r cuadrada más y cuadrada. Bueno, vean que casi todo se nos cancela. Este r cuadrada con esta de acá se cancela. Este r cuadrada también se cancela con esta de acá y y cuadrada con esta de acá. Solo quedan estos términos que quedan la raíz. Entonces 2r más 2r nos da 4r por la raíz. Bueno, pues esta es el área de las secciones transversales y es la que vamos a integrar. Bueno, pues hay que fijarnos en el eje Y. ¿Desde dónde hasta dónde abarca nuestra región que estamos girando? Bueno, pues vean cómo es una circunferencia de radio r minúscula, pues este punto de hasta acá abajo es menos r en el eje Y y este punto de acá arriba es r, que tiene coordenada r. Entonces va a ser desde menos r hasta r en el eje Y esta función con respecto de y. Y ahora solamente hay que hacer esta integral. Bueno, pues vean que 4pi por r son constantes, entonces podemos sacarlas de la integral. Y ahora, ¿cómo hacemos esta integral de aquí? Bueno, estrictamente hablando, tenemos que hacerla mediante una sustitución trigonomérica, igual que sea y sea igual a r por coseno de teta. Pero hay otra forma de hacer esta integral, una manera más ingeniosa y que es más recomendable en estos casos, porque vamos a encontrarnos muchas veces este tipo de integrales. Entonces recordar lo que significa la integral. La integral significa el área debajo de la curva, o bueno, esa es una de las interpretaciones. Entonces esto de aquí lo podemos visualizar de la siguiente manera. En el plano XY, esta función de aquí representa la mitad derecha de la circunferencia del radio R. Esa circunferencia tiene esta ecuación, pero desplazando x y quedándonos con la raíz positiva, solo nos quedamos con la parte derecha, o sea, esta función de aquí, y la estamos integrando desde menos r hasta r. Bueno, pues eso equivale a calcular el área que se forma desde el eje y esta curva, pero esa es una área bastante conocida por nosotros. Vean que es la mitad del área de la circunferencia completa, entonces va a ser un medio de pi por radio al cuadrado. Entonces ya sin tener que hacer sustitución trigonomérica ni nada de eso, ya sabemos que esta integral tiene este valor, un medio de pi por radio al cuadrado. Y ustedes lo pueden verificar si lo hacen con sustitución trigonomérica o con la otra forma, y van a llegar a este resultado, porque precisamente el área de esta circunferencia se puede calcular así. Recuerden que la integral es el área debajo de la curva. Y bueno, ya aquí nada más hay que multiplicar 4 por un medio, nos da 2. Pi por pi también se multiplica y quedan r y r cuadrada. Y este de aquí es el volumen de este toro. Recuerden que este método que vimos es el de arandelas. Y para concluir este video les dejaremos un video de una representación gráfica de cómo se forma este toro alrededor de un eje.